Más que un programa, un problema. Y es que es una sesión doble de composición, bastante densa, porque la semana que viene pues no podía ser, no teníamos espacio para emitir, entonces tenemos que agruparlo en una tarde. Tampoco es un gran problema, es decir, he intentado reformar ambos audiovisuales y unirlos y no resumirlos, sino hacerlo como más asequible, como más directo, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da. Ya hemos avanzado, yo creo que mucho en composición. Hemos visto, para aquellos que no sabían nada de composición, seguramente, porque yo recuerdo cuando no sabía nada y empezaba a ver todos estas flechas de diálogo y estas conexiones que decía, no sé, aquí esto no lo he visto yo nunca, no empezaba a vislumbrar un poco cómo elaborar las composiciones o cómo elaborar los elementos y cómo distribuirlos. Y ciertamente el cambio fue muy grande en la forma de ver. Empecé a ver de otra manera, a percibir de otra manera el cómo elaborar el mensaje visual. Quizá al principio se convierte en una obsesión, parece que ahora durante unos meses o durante un tiempo no va a haber en vuestras cabezas más que líneas y más que diálogos entre los elementos y más que elementos, pero no debemos olvidar que importante en la fotografía no es esto. Esto afecta a la estética de la fotografía, pero si no tenemos algo que contar, si no hay un mensaje de trasfondo, va a ser muy difícil que el receptor del mensaje pueda interactuar o pueda entender. Creo que la preocupación del fotógrafo tiene que ser esa, tener algo que contar y buscar cómo contarlo. Entonces, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, pues que son estéticas, que son bonitas, debemos reflexionar, es decir, debemos hacer la estética, ¿de acuerdo? Porque a muchos les gusta la estética y de hecho el leitmotiv de su fotografía, el porqué de que hacen fotografía, está muy relacionado con la estética. Pero es un buen ejercicio ir un poco más allá y una vez que hemos plasmado la imagen estética, esa más o menos evidente que se nos ocurre, en este caso muy evidente no es porque la hoja está puesta en el sitio, esto es un banco helado y la hoja estaba en el suelo. La hemos recogido del suelo en el cual había muchos elementos y muy dispares, había hierba helada, había ramitas, pues todo lo que caía del árbol estaba a los pies del árbol, al lado del banco. Y lo que hemos hecho es coger un elemento y aislarlo para que tenga más control el fotógrafo sobre las líneas, la posición de la hoja, para que haya un contraste de color cálido-frío, para controlar esas líneas del banco en contraposición con la hoja. Es decir, sensación de dominio, porque son pocos elementos y los hemos podido ordenar. Vamos a empezar con unas reflexiones como en las anteriores ediciones, es decir, vamos a hablar un poquito primero y luego entramos de lleno en el tema que nos ocupa. ¿Piensas a menudo en profundidad sobre la composición en tus imágenes? Este tipo de preguntas, desde luego, que no vienen desde el principio. Este tipo de preguntas suelen llegar cuando el fotógrafo domina la técnica. Es curioso porque, siendo tan importante, parece que es una fase posterior al dominio de la técnica, que es la que nos permite recoger lo que vemos con calidad, con que nos guste. Si la queremos la imagen detenida, está detenida. Si la queremos con cierta profundidad de campo, lo conseguimos. Y después viene el porqué de la estética, el por qué hemos plasmado esa imagen así. Cómo aparece el fondo, si es confuso, si sujeto y fondo pues parece que hace que no destaquen ni uno ni otro, y cómo se relacionan, en cómo están distribuidos los elementos, y sobre todo, lo que nos permite la composición es un análisis de mejora. Es como un inconformismo ante nuestra limitación en los resultados, que permite que avancemos y que el siguiente sea un poco más estético, un poco más depurado, y así. Hay momentos efectivamente en los que uno cree que ya ha llegado donde iba y se queda bastante satisfecho con los resultados que obtiene. Uno hace un viaje y ve las fotos y dice, pues mira, en un 20% me gustan. Pero llegará un momento en que haréis un viaje, volveréis y diréis, pues un 80% me gusta, se va a invertir la proporción y estaréis contentos en la forma que plasmáis aquello que veis. Esto sucederá. Pero las crisis son reiteradas, es decir, la crisis no viene una vez, la crisis en composición y el inconformismo del autor se presenta de vez en cuando, viene cuando precisamente cuanto más te estancas y cuanto más dominas, después de esa época viene pues otra crisis que dice, vale, esto ya lo sabes hacer, pero ¿hay algo más todavía? Y siempre hay algo más. Entonces son periódicas, hay momentos de crisis, de búsqueda, de depuración, en las cuales tirarías todo el archivo a la basura y empezarías de cero, y hay que resistir esa tentación, porque si no, no queda historia de cómo has evolucionado. Y otros momentos en los que estás contento con lo que sale. Pero como os decía, en paralelo debéis pensar en qué temas os preocupan, como personas, como fotógrafos.
Te puede preocupar la guerra, pongo un ejemplo, y no tienes por qué ser fotógrafo de guerra. Puedes plasmar en tus imágenes pues tu inquietud por el sufrimiento, o por las injusticias, o por las mentiras, o por lo que sea, aquello que te preocupa. Eso siempre tiene que estar ahí. Siempre tienes que tener una postura crítica con tus fotos, pues para que no pase el tiempo y descubras que tus fotos están vacías, que realmente no has dejado nada de ti, no hay nada personal en ellas. Eso sería un problema seguramente. Entonces siempre pensemos esos mensajes, que muestren nuestra opinión, que sean subjetivos, que tomemos parte en el asunto. A veces serán emociones, otras veces son simplemente posturas ante los hechos. Bueno, esta es la siguiente foto a la anterior, pensando en esas reflexiones que os hacía. Esto tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Cuando decíamos agotar las posibilidades del momento, significa pues no rendirse después de la primera foto, no decir, pues ya tengo la foto en el banco, ahí la hojita. ¿Puedo hacer algo más? Pues mira, al lado hay otra hoja. Y si pongo dos, va a haber una relación entre ellas seguro. Y más si se rozan, o se acarician, o se tocan, si hay un punto de contacto entre ellas, pues nuestra subjetividad le va a dar otros atributos a la imagen. Ya son dos elementos y se tocan. Pues ya estamos hablando pues de una dualidad, de una relación, de más cosas. Hemos trascendido la simple fotoestética para darle un mensaje subjetivo, absolutamente subjetivo, cada uno verá lo que quiera ver. Pero en un gran porcentaje ese mensaje va a ser común. Es decir, si pidiéramos a cada uno que dijera, ¿y a ti qué te sugiere? Veríais que una gran parte del público va a confluir. Pues esta es la reflexión, es decir, busquemos esa segunda vuelta y busquemos trascender la realidad, que la foto no hable solo de la realidad. Esto es una hoja de hiedra. Bueno, sí, no esta, digo, vuestra foto. O esto es un saltamonte, pues sí, pero tal y como está dispuesto y tal y como están los elementos, además me están hablando pues de aislamiento, de soledad, de algún otro mensaje. ¿Sabemos mucho de composición? Bueno, de esto ya hemos hablado al principio. No sabemos mucho de composición. De hecho, muchas de las palabras que nos salen al paso van a ser nuevas y vamos a decir, ¿y esto qué es? ¿Esto de la elipsis? ¿Esto qué es? O la prosopopeya, ¿qué es la prosopopeya? Oiga, yo no sé, me suena de haberlo visto en algún momento de mi vida, pero yo no sé qué es esto. O el fulcro, por ejemplo. Son palabras que utilizan los pintores, son palabras que se utilizan en composición, pues para expresar pues esquemas, para expresar técnicas, y debemos ir acostumbrándonos a oírlas porque van a formar parte de nuestro trabajo. Sobre todo mi reflexión va hacia los pintores clásicos, como os decía, porque los pintores clásicos, primero que se han enfrentado a los mismos problemas que nos enfrentamos nosotros, y segundo, pues que llevan una evolución enorme. La pintura existe desde mucho antes de la fotografía. Son movimientos muy maduros, son personas que están estudiando pues conocimientos muy antiguos y no por ello menos vigentes. Entonces el pintor ha luchado desde siempre por expresar sus emociones, por estructurar sus mensajes y por crear imágenes impactantes para el público, que cuando lo vieras te quedarás impresionado. Bebamos de esas fuentes, que creo que nos vienen muy bien, sobre todo cuando uno quiere expresar dramatismo en la imagen sin caer en que la vea alguien y se ría y diga, drama, tío, yo veo aquí un tío con un cuchillo, pero claro, como es tu primo y luego no sé, pues al final no consigues el efecto. Cuando ves un cuadro que sí que expresa dramatismo, podemos ver qué luz ha empleado el pintor, podemos ver qué fondo ha empleado el pintor, qué técnica, si ha sido un claro oscuro y no hay casi color. Podemos influenciarnos bastante de la pintura como fuente de inspiración. Como os decía también, el arte no es nada, no es algo indefinible. El arte es la expresión del artista, y el artista es una persona que conoce el lenguaje del arte. Si no, no podría expresarse. Una persona que no conoce el vocabulario no puede hacer frases conexas, no puede comunicarse con nosotros. Un chino que no sabe español, pues bueno, lo tendremos delante y si no es por gestos, no vamos a poder entenderle. La fotografía es universal, pero tiene también un lenguaje, una forma de expresión, que es esta, el arte se expresa así. Y debemos aprender sobre ello. Cuanto más aprendamos, mejor. Bueno, pues seguimos con la hoja. Parecía que no iba a haber tema en la hoja. Al final resulta que cuando uno acaba de fotografiar la hoja se encuentra con 20 imágenes sustancialmente distintas, aunque todas recuerdan a lo mismo porque estás en las mismas condiciones de luz y estás en el mismo escenario, pero finalmente puede ser que un motivo aparentemente insustancial te dé una colección de imágenes mucho más amplia de lo que pensabas, siempre y cuando pienses en esto, en agotar esas posibilidades. Hoy en día tenemos la suerte de que el arte es cotidiano, es asequible,
Podemos acceder a él en cualquier momento. Con un ordenador o internet, enseguida estamos metidos en el Museo del Prado, estamos viendo aquella obra que recordabas el autor y la has encontrado. Pero esto que en teoría puede hacer que el aprendizaje sea más rápido, pues es una herramienta para utilizar. Si la utilizamos bien, realmente será así. Aprenderemos más rápido y aprenderemos mejor. Y aquí está la clave en aprender. Ya vimos, había una diapositiva muy crítica en la proyección anterior, que era el don que no tenemos. Esto del don es mentira, es trabajo, es perseverancia, es conocimiento visual, evolución visual. Y viendo la obra de Picasso, por ejemplo, tú ves el Guernica y te sorprendería mucho ver la primera obra de Picasso. Retratos formales, perfectamente ejecutados, y la pregunta que surge muchas veces es: si Picasso no hubiera llegado a ese grado de perfección con la técnica, en ese tipo de imágenes más realistas, ¿hubiera llegado a darnos esas visiones subjetivas del caos? Pues es posible que no. Es posible que todo esto sea un proceso, y primero tenemos que dominar las herramientas y el lenguaje y cómo expresarnos para evolucionar al final hacia nuestro propio estilo y nuestra subjetividad. Es posible que sea así. Tal vez hay autores que ya lo alcanzan de salida, pero yo creo más en ese proceso, porque es el que sufren los pintores, muchos de ellos por lo menos. Es cierto que no necesitamos ser maestros para sacar pues 12 o 20 fotos realmente buenas en un año. Pero lo que yo he visto es que cuando uno asimila estos contenidos, esas 20 fotos que salen en un año, salen en una tarde. Es decir, alcanzas un grado de precisión en el cual aquí mismo en la sala, pues en 5 minutos has hecho 3 o 4 fotos impactantes visualmente. Y esto a lo mejor nunca te lo hubieras planteado antes. Esto es la ventaja que da el conocimiento de la composición, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, seguimos elaborando imágenes visuales. En cada una de ellas se aprecia o se podría apreciar un valor primario, un valor que es más o menos evidente respecto pues a los elementos, al contraste, así a esas fuerzas de expresión básicas que veíamos de armonía-contraste. Según aquello que vimos, pues esto es una imagen de contraste. No hay unicidad, es decir, no hay una sola forma, sino que hay bastantes, hay profusión de elementos, no es circular, no tiene una luz suave, tiene una serie de factores ya que nos llevan a pensar en contraste. Por eso se ha buscado esa línea diagonal curva y no se ha buscado simetría. Podríamos haber buscado simetría y lo hubiéramos encontrado, porque son hojas opuestas 2 a 2 y porque podríamos haber estructurado un eje horizontal centradito y con simetría y estable. Pero al no haber esos valores básicos de armonía, al final hemos optado por valores puros de contraste. Y como la luz era suave, que es el atardecer, lo que he hecho es coger un flash con una capucha cálida y reforzar ese contraste mezclando frío, el hielo, cálido, la luz, y contraste tonal. Más luz arriba, más oscuro abajo. La técnica simplemente está pues a disposición de eso, del mensaje, de qué transmitir, de qué has pensado tú en ese momento. Una cosa que llama mucho la atención es el devenir del arte en la historia de la humanidad. Esto a mí me llama mucho la atención estudiándolo, porque hay corrientes que te gustan, es inevitable. Vas a ver corrientes que voy a decirte yo, pues a lo mejor te gusta el claroscuro, a lo mejor te gusta la pintura impresionista. Y entonces ves cómo va madurando la corriente, y cuando parece que está alcanzando el punto en el que salen obras preciosas, pues de repente desaparece. Y el arte es así, esto es la ley del arte. Cuando algo está durando demasiado y cuando algo parece que ya no tiene ninguna sorpresa, se renueva, se va al opuesto. De repente, pues si es una pintura muy formal, pues pasa al caos, al cubismo, por ejemplo, a la abstracción absoluta, y de ahí se vuelve a un realismo, pues, a un hiperrealismo, vamos a poner. Y entonces, pues el arte va dando esos bandazos, esas renovaciones, que es su esencia, es su esencia. Y realmente cuando hablas con un crítico de arte y le enseñas tu obra, de las primeras cosas que te va a decir es: esto ya se ha visto, esto ya está hecho. Bueno, oiga, yo no voy buscando, ¿sabe? Yo no soy un genio, a lo mejor no quiero revolucionar la fotografía. Simplemente hago lo que me gusta y me gusta esto. Y es una reflexión que me hago porque Monet, por ejemplo, se rebeló ante esto. Monet pintó hasta el final de sus días impresionismo. Dijo, vale, pues ya está el puntillismo, ya estamos evolucionando hacia... Bueno, pero a mí me dejáis tranquilo. Es decir, a mí me gusta esto. Dejarme a mí con mi pintura. Me quedo fuera del circuito del arte. Esto es lícito para el autor. Esto es más puro todavía. Esto es el arte por el arte. Tú entiendes que eso es lo que tú tienes que hacer. Y te quedas fuera de esa espiral. Y haces lo que estás convencido que realmente es tu arte o tu forma de expresarte.
es simplemente una reflexión, pero que es lícita, que es lícito decir, ahora mira, ahora todo el mundo está haciendo pues el filtro Dragan con no sé, mire, oiga, a mí me va la luz suave, a mí que me dejen tranquilo, ya volverán los tiempos de la luz suave, no os preocupéis. Y es posible que veamos, yo creo que sí, un regreso al formalismo, un regreso pues como lo que supuso el arte prerrafaelita, el arte de recuperar por parte de los pintores los conocimientos del Renacimiento y volver a aplicarlos a la pintura, todos aquellos conocimientos que valían, que eran igualmente útiles y vigentes. Habrá otros autores que sí que quieran esa modernidad. Es que de todo esto vamos a hablar después, cuando veamos obra pictórica, y veremos fotógrafos muy modernos que optaron por un lenguaje fotográfico, pintores que optaron por el lenguaje fotográfico y pintores que optaron por el lenguaje compositivo, pictórico. Pero yo en esto también tengo una postura muy crítica respecto a los críticos de arte, porque a tiempo real muy difícilmente distinguen a los artistas. Es el paso del tiempo el que pone a cada uno en su sitio. Y es muy difícil, pensar por ejemplo en el Renacimiento y los autores del Renacimiento, es muy difícil que hubiera nadie que supiera más que los propios artistas. ¿Quién iba a valorar la pintura de Caravaggio? Si él inventó el tenebrismo, ¿quién había por encima de él para decir, ah, pues mira, qué original? Pues si era la máxima expresión de su estilo y de su obra. Entonces, muchas veces serán los autores los que estén por encima de los críticos y los que sepan más todavía de arte que ellos. Bueno, aquí digamos que es una imagen únicamente formal, de nuevo, pero difícil de encontrar. A mí me es muy difícil de encontrar simplicidad. Pues salgo a campo y cuando vuelvo me encuentro una dosis de realismo en mis imágenes que no buscaba, que no quería. Quería algo más sintético y algo más simple. Y estos ejercicios con macrofotografía, con teleobjetivos, permiten eso, permiten sintetizar. Y como hemos hablado también, pues con 3 o 4 elementos un autor más o menos se puede manejar. Lo que no podemos pretender es empezar manejando 40 o 50 elementos, muchas líneas, muchos puntos, muchas formas. Hoy en día el arte además se ve pues como muy controlado, muy manejado por el marketing, por la crítica, por intereses económicos y sociales. La especulación, se especula con el arte. Pero yo creo que el artista verdadero está fuera de estas directrices y simplemente o le alcanzan y entonces sí que entra, o se queda fuera directamente. Es decir, muchos artistas no buscan ni siquiera meterse y exponer en arco o que se vendan sus fotos en galerías. No, pues simplemente se quedan fuera del circuito y aquí no ha pasado nada. Y me parece estupendo también, ¿eh? Es decir, hay un mundo paralelo que sigue exhibiendo su obra, que sigue mostrándola, que sigue interesando a autores que saben igual que él o más o menos, y no está en ese circuito que no lo es todo, por supuesto. Y esto es una reflexión interesante, creo. Yo me acuerdo en mi época la meta era publicar en National Geographic. Es que fulanito ha publicado, ¿no? Una vez que publicas dices, mira, yo no he oído campanas celestiales ni me ha cambiado esto la vida ni nada. Lo desmitificas. Y al final resulta que pasas a la contraria incluso. Dices que si para publicar en National Geographic tienes que asumir la estética que ellos quieren y tienes que cambiar tu punto de vista. La foto que tú no harías la tienes que hacer para que ellos la publiquen. Pues hay quien no está dispuesto. O sea, si hacemos esto, el caso de muchos de vosotros, si esto se hace y no es por dinero y encima tengo que hacer lo que otro quiere, pues estamos apañados. Bueno, esto es una exploración ya cuando no quedan opciones, que siempre las hay, esto es lo que defienden los cursos. Todas estas fotos que estáis viendo son de un viaje a Finlandia, pero no un viaje para hacer fotos, que hubiera sido lo chulo. Esto era un viaje para dar un curso de fotografía a profesionales. Y entonces, pues claro, toda la mañana estaba la presión esta de que sales a la calle con 20 personas detrás mirando a ver dónde te vas a parar. Entonces te tienes que pensar muy bien dónde te paras, porque como luego no haya nada, pues eso. Y en una de estas, hablando con el dueño de la casa, digo, y aquí, no sé, hay pájaros, hay de pájaros. El otro día chocó un faisán contra la ventana y se mató, lo tengo en el congelador. Saca el faisán a la mesa, pero ya. Total que, bueno, pues esto, abstracciones, hicimos abstracciones. La luz es artificial, es un flash con una gran ventana de luz, de forma pues que nos refleje como si fuera un día nublado o algo así. Y lo que hemos ido es distribuyendo de forma abstracta, como haría un pintor abstracto, las formas, distribuyendo las formas, viendo dónde empiezan, dónde acaban, cómo se enmarcan, dónde pesa más la imagen, dónde pesa menos, vamos a estas cosas. Había quien introducía, por ejemplo, una pata del ave
Y esto te daba una referencia de qué es. Era mucho más fácil saber de qué era la foto, porque claro, una pata sí que la distingues enseguida. Y había quien jugaba a una abstracción todavía mucho mayor, a meterse solamente en esas manchitas pequeñitas. Los caminos nuevos no se abren a diario, esto es verdad. Es preciso tener muy profundos conocimientos para abrir caminos nuevos. Esto es así. O sea, si queréis aportar algo a la fotografía, os va a ser muy difícil desde la base. Vais a tener que alcanzar una cierta maestría, un cierto dominio de la técnica y de la composición y de todo, y de la expresión, para explorar caminos nuevos. Porque hay mucho hecho, y de hecho para eso está la sección de fotografía clásica al final de esto, para que veáis que hay mucho hecho y muy bueno. Entonces el fotógrafo que pretende aportar algo, pues casi nunca lo va a conseguir. Es una pretensión muy compleja. Ansel Adams hizo fotografía nocturna, por ejemplo, y la fotografía de alta velocidad pues ya se hacía hace 100 años. Entonces encontrar algo nuevo es muy difícil, muy difícil. Entonces muchos empezamos pues imitando técnicas, imitando estilos, me gusta lo que hace este autor, voy a ver si consigo algo parecido, pero después debemos cambiar esas miras, como nos decía autores como Fernando Puche, asimilar bien todo esto y ampliar las miras para avanzar, para hacer una aportación propia. Esto es interesante, plantearos en algún momento de la fotografía qué aportación propia podríais hacer vosotros. Que sí, que puede ser muy humilde, pero igual no, igual pensando que es humilde resulta que es una gran aportación. Quizá solo sea una visión subjetiva, esta persona vio el mundo así, pero es igualmente válida. O sea, no es necesario inventar una técnica, pues como hacía, no recuerdo qué autor era, que ponía esos flashes en los aviones para fotografiar. Madre mía, esto es muy complicado. A lo mejor es algo más sencillo y más a nuestro alcance, pero igual de valioso, claro. El imitador, pues tampoco debe ser denostado. El imitador es una fase, es una persona que está en un proceso y que debemos intentar sacarlo de ahí o, bueno, a lo mejor se queda ahí porque le gusta, oye. Nadie es dueño de los demás.
seguir con la narrativa visual. Ya habéis visto que seguimos repasando cosas. Hay cosas nuevas y seguimos repasando cosas que hemos visto, porque cuanto más las veamos, mejor. Más matices sacaremos y menos se nos olvidarán. Hemos visto cosas, bueno, a lo mejor que no compartimos. Es posible. Yo le doy mucha importancia a la composición porque es de las pocas cosas en las que el fotógrafo puede actuar. Me refiero, en el momento, imaginaos que se va a producir una ejecución en un país que todavía existe la pena de muerte y se produce una ejecución, el fotógrafo no puede decidir nada ahí. Si van a ejecutar a una persona, lo van a hacer, quieras tú o no. Y tú estás allí como mero espectador. Si se detiene de repente, pues se ha detenido. No puedes hacer nada. Bueno, sí, puedes quitar la pistola y hacerlo tú, pero no está bien esto. En el mensaje puedes influir, pero tu parte que afecta al mensaje es la composición. Puedes reforzar el mensaje, puedes crear el mensaje, pero va a ser en base a la composición. Entonces, digamos que evalúo tanto la composición porque me da mucho la medida del artista, del autor. Viendo cómo el autor se ha expresado, llegamos a saber lo que él sabe, hasta dónde sabe él en composición. Es cierto que hay obras que no tienen composición, ya lo hemos visto, que es un lenguaje fotográfico puro. El lenguaje fotográfico se basa en el instante y no mira nada más. Estas obras pues deben ser identificadas como tales y deben ser evaluadas aparte. No se puede comparar una obra pictórica con una obra fotográfica, cuyo único valor va a ser el momento. Después habéis visto pues esa ironía que se produce en el espectador. El espectador ahora mismo pues tiene muy poca confianza en los autores en fotografía, pues gracias a la manipulación de las imágenes. Entonces va a ser muy difícil que el espectador atribuya talento al autor, ya lo veréis. Cuando estéis en alguna exposición, que puede ser una vuestra, puede ser una de otro amigo que vayáis a ver, pues veréis que muchas personas, hablando en corrillos, pues atribuyen el mérito pues a tener un buen equipo. Este señor es que tiene un equipo, claro, con ese equipo yo también podría. Habría que verlo. Puede ser que lo atribuyan a la suerte. Mira qué suerte ha tenido este día. Este día ha salido, se ha encontrado esto y ha triunfado. Bueno. Y también se atribuye al retoque. Es que esto es todo falso. Todo lo que estás viendo es mentira. El caso es que va a ser muy difícil que alguien se exprese en estos términos. Fíjate, este fotógrafo cómo sabe. Ha hecho un contrapicado, ha eliminado la línea de horizonte para resaltar el cielo y la figura que tenemos. Este tipo de... no se oye. Es decir, no, pues el hombre estaba ahí por casualidad y ha hecho la foto y le ha salido bien. Es decir, que la ignorancia al respecto de cuánto puede el autor afectar al resultado final es bastante grande. Luego hemos visto, o por lo menos yo quería resaltar, una serie de datos que hemos dado sobre el sujeto que puestos juntos hacen que el sujeto resalte de la imagen. Habéis visto, por ejemplo, en el eje, en la proyección sobre el eje, que el sujeto puede ser el eje. Ese pájaro que estaba volando con el ala extendida hacia arriba, que era dominante en la imagen, no había nada por encima de él, actuaba como eje. El propio sujeto era el eje de la imagen. Si el sujeto es el eje, tiene además el tono más claro, actúa como centro de interés y tiene dinamismo. Son 4 factores muy fuertes metidos en el propio sujeto. El sujeto cobrará una importancia tremenda. Nadie dudará de cuál es el sujeto en la foto. Hay fotos confusas y otras que son muy claras, y si el sujeto reúne todos estos valores va a ser una foto muy clara en este sentido. Y luego habéis visto también que hemos hablado un poco del espacio, y esto ha sido lo más difícil de ilustrar que he tenido yo siempre que ilustrar. Es decir, el espacio es lo último que he visto, y en total, si reúno todas mis fotos de archivo que hablan del espacio, pues a lo mejor saco 6 o 7. Muy poquitas. Y que haya sabido ver el espacio en el momento de la toma, estas 2 que he puesto aquí. Que estando haciendo la foto, he dicho, mira, el sujeto de la foto, ¿cuál es? Nada, está vacío delante y está vacío el cielo, y ese vacío es el que ha creado una simetría de espacio. Y al final el espacio ha sido el protagonista de la imagen. Bueno, vamos a seguir con la narrativa visual, entrando ya en lo que tenemos que hablar hoy, que es nuestro tema, que es de lo que se trata básicamente, que es contar historias a partir de imágenes. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Contar hechos, contar acciones, puede ser de forma unitaria, una sola imagen, que nos cuenta mucho, pero esto es muy difícil, meter en una imagen la información suficiente para que una persona sepa el contexto y lo que está acaeciendo allí, pues es muy difícil. Muchas veces incluso necesitamos de ayuda gráfica
digamos, del terreno. Por ejemplo, peligro, bombas. Esto es Palestina. Pues claro, ya sabes dónde está, ya esa señal que has incluido en la foto te da información geográfica y te da información, te permite ubicar la acción. Y luego, pues claro, si ves un tanque y unos niños tirando las piedras al tanque, pues acabas de coger bastante bien todo lo que quiere transmitir el autor. Otras veces no está tan claro. En esos casos es muy posible que tengamos que recurrir a un título. Para esas obras un poco imprecisas, pues para eso está la posibilidad de que el autor busque un título a la imagen. Y el título pues no debe caer en lo fácil, no debe caer en describir lo que ya vemos, amanecer, pues ya veo que es un amanecer, oiga, si está el sol ahí saliendo. Entonces, los títulos deberían aportarnos algo más de información, otra inteligencia para que el espectador, sumando, consiga hacerse más idea de qué estamos hablando o de qué estamos transmitiendo. Ayuda mucho hacerse un guión visual, como hemos hablado también, hacerse un guión visual porque a lo mejor necesitamos varias imágenes, a lo mejor necesitamos un reportaje, a lo mejor necesitamos una secuencia de 5 imágenes para contar un hecho. Es posible. Lo que hay que valorar siempre es si sobra alguna. El lenguaje fotográfico pues es preciso, requiere de precisión. Si hay imágenes repetitivas, pues igual no vienen al caso, podemos ser más precisos con menos. Desde luego el tiempo del espectador y su interés debe ser respetado por el autor, y debemos pensar siempre qué estamos ofreciendo a esa persona que esa tarde que emite un partido de fútbol pues se ha venido a ver tu exposición. Realmente tu exposición le va a aportar algo ahí. Bueno, esto es un hallazgo casual, un flamenco que encontramos recién muerto en las salinas, no aquí, sino en el delta del Ebro, y ya que el animalito se ha muerto, pues vamos a sacarle el partido que podamos. Vamos a crear abstracciones con sus plumas. Y de la misma forma, pues vamos a componer, vamos a repartir esas diagonales así, ya está. Vamos a buscar, dentro de que ya no tenemos un eje horizontal y que son abstracciones, ya puedo rotar mi cámara a 360 grados solamente buscando ese reparto de tonos, ese reparto de líneas, de puntos, si hay gotitas que estaban allí, con mucha libertad. Para narrar tengo estas posibilidades. Puedo seguir una continuidad visual en mi relato, es decir, que haya una conexión, pues ya sea de luces o de color o de tratamiento en las imágenes, y que visualmente estén unidas, estén relacionadas. La continuidad puede ser temática, pues estoy hablando del hambre, del cautiverio, de la privación de libertad o de las agresiones, de lo que sea, del tema que me preocupe, pues puede ser que toda mi exposición, todo mi reportaje vaya sobre ese tema. Puedo encontrar también continuidad temporal, pues un día en un sitio y veo cómo amanece en el sitio, cómo cambian las luces, qué sucede, quién viene y qué pasa allí. A lo mejor es a más largo plazo, qué ha sucedido en un país en 10 años, por ejemplo. La continuidad puede ser geográfica, pues vamos a ascender a esa montaña, vamos a bajar por esta rambla y vamos a seguir un cauce muy concreto, una ruta. Pero también podemos seguir textos históricos o biográficos, pues no sé, exploradores que fueron a descubrir la fuente del Nilo y han dejado documentado por dónde pasaron. Y yo voy a ir a ver qué encuentro ahora. Bueno, aquí veis más ejercicios, pues basándonos en el color, basándonos en... Si os fijáis, hay bastante más predictibilidad en las fotos de lo que pensamos. Nos recuerdan mucho, si os habéis fijado bastante en la distribución de elementos, podríamos seguir aplicándola aquí. La gota que veis en la parte izquierda de la imagen, en la parte superior izquierda, pues ya veis que prácticamente equidista del margen hacia la izquierda y hacia arriba. Esto es un posicionamiento claro que el fotógrafo ha dejado ahí. Luego esta presencia de esta mancha más roja que entra por este lado, equilibrando el resto de la imagen, no es casual, se ha buscado a cosa hecha. Entonces, aunque el objetivo macro no es zoom, hemos estado jugando arriba y abajo sin trípode hasta que hemos encontrado dónde está lo que queremos ver, y ahí hemos plantado el trípode y hemos hecho la foto. Otras veces se hace a simple vista, sin mirar por la cámara. O esta V visual que se traza aquí, pues todo esto es, vamos buscando patrones que nos gusten dentro del plumaje del ave. Aparte de esa continuidad visual, pues podemos enriquecer nuestra narrativa, hacerla más inteligente, más elaborada, mediante recursos narrativos. La metáfora, por ejemplo, la metáfora consiste en que un elemento sustituya a otro por similitud. Entonces, no van a estar los dos elementos para poder compararlos, porque si no sería un símil, una comparación, sino que solo va a estar presente uno de ellos que emula al otro. Puede ser una nube con forma de caballo, puede ser pues algo que parezca lo que no es, realmente que nos suscite, que nos evoque
otra figura completamente diferente de sentido, pero con similitud de forma, de tamaño, algunas cualidades en común. En cuanto los elementos aparecen juntos en la imagen, en cuanto podemos establecer esa comparación entre ellos, ya estamos hablando de comparación o símil. Ya es otro elemento, otro recurso narrativo. También tenemos el sinécdoque y la metonimia, que como figuras literarias se pueden diferenciar, tienen connotaciones diferentes, pero en cuanto la aplicamos a la imagen ya no. Significa que una parte representa al todo. Y si vemos un volante, enseguida pensamos en un coche. Si vemos un bozal, enseguida pensaremos en un perro. Entonces, hay elementos que sustituyen al todo, que tienen ese poder. Pues las gafas de Luis. Pues si yo veo las gafas de Luis encima de un libro, pues sé que Luis anda por aquí, por ejemplo. Todos estos son recursos narrativos que deberíamos manejar y deberíamos ejercitarnos en ellos. Es decir, voy a hacer hoy fotos de símil, voy a hacer fotos de metáfora visual, porque si no los trabajamos los olvidaremos, tal y como salimos por la puerta de aquí, se nos olvidará. Recordad que no hace falta tomar nota, que luego lo tendréis todo en un PDF y que lo podéis trabajar, pero todo esto está pensado para trabajarlo y para ejercitarse. ¿Veis? De nuevo seguimos elaborando patrones en el mismo ave, en un ave que no es muy grande, pues que el cuerpo es una cosa así pequeñita, y que tenemos la limitación de no poder salirnos, es decir, de tener que construir toda la foto dentro del cuerpo del ave, pues estirando el ala, doblando un poquito el cuerpo, estamos sacando bastantes imágenes abstractas. Simplemente pues por un ejercicio de belleza, podemos decir, de buscar estética. La hipérbole es magnificar con recursos visuales un objeto o una persona, es decir, una exageración que puede ser de concepto o puede ser también de escala, manipulando la escala. Ya sabéis, contrapicando con un angular, acercándonos mucho en una posición muy baja, pues estamos magnificando a esa persona y recortándola sobre el cielo y haciendo que sea el eje principal de la imagen. La antítesis sería pues negar con una imagen la otra, es decir, expresarme con contrarios, con elementos contrarios y con mensajes contrarios, de forma que el espectador se posicione ante uno o ante otro. El bienestar y la carestía. El niño que está pasando hambre en Haití y el niño que vive pues mejor, que quiere. Pues de esa antítesis podemos sacar un montón de datos, de mensaje y de posicionamiento y de reflexión. La elipsis es un salto temporal, un desplazarnos en el tiempo. Pues por ejemplo, fotografiamos una anciana que tiene una foto de cuando era niña y vemos qué cambios ha padecido su morfología, su fisionomía. O con dos imágenes mostramos un proceso, como puede ser la fabricación de un elemento o una metamorfosis de una mariposa, por ejemplo, desde que es gusano hasta que pasa a ser mariposa y pasa por la pupa. Entonces, varias imágenes nos permitirían narrar estos procesos que con una sola es muy difícil. Bueno, hemos llegado al pico del flamenco. Yendo por su anatomía, finalmente encontramos una abstracción con el macro en el pico del flamenco. Claro, si no os lo digo, lo mismo, ni pensáis que eso es el pico del flamenco. A mí, haciendo el ejercicio, me daba igual que fuera el pico del flamenco, como si fuera su pata, me daba igual qué parte fuera de la anatomía. Lo que estaba buscando era pues eso, intentar componer, buscar, crear yo las diagonales, girando la cámara, distribuir los elementos y dentro de no poder mover nada de sitio, encontrar aquellos patrones visuales que me gustaran. La ironía, trabajar la ironía, expresar lo contrario de lo que realmente pensamos. Oxímoron, unir en un mismo sintagma términos contradictorios. En una misma imagen, términos contradictorios, como la antítesis, pero en vez de en dos imágenes, en la misma. La paradoja sería contraponer palabras o frases que solamente son contradictorias en apariencia, pero pueden tener algún punto de contacto. Lítotes, negación de lo contrario, es decir, en vez de afirmar, lo que hacemos es negar lo contrario. Pues el hoy no llueve significa que hoy hace sol, hace buen día. Entonces, si niegas el contrario, acabas afirmando algo. Exclamar, es decir, intensificar una emoción, una expresión. Interrogar, preguntarle al espectador, que esto se puede hacer también mediante el título de la imagen, o la propia imagen puede suscitar una duda, una falta de elección, dejar en manos del público que decida qué está sucediendo ahí o qué está pasando ahí. Ironía, pues no me importa el sufrimiento de los niños y lo muestras en una imagen. Hombre, sí, pensamos que sí, que a ti como autor te importa el sufrimiento de los niños.
va a ser muy difícil que nos convenza de lo contrario y vamos a entender que esto es una ironía que estás expresando tú para que el mensaje tenga más fuerza. También se aplica mucho porque hay imágenes con textos. Es decir, tú en una revista, cuando sacas un reportaje, puedes añadir pies de foto y puedes añadir complementos a esa imagen, ¿no? Escritos. Entonces puedes reforzar todo esto mucho más. Oxímoron, para que entendáis un poco lo que hemos visto antes, que a lo mejor no se entendía tanto, que es digamos, no sé, dos palabras que expresan cosas contrarias. El sufrimiento nunca puede ser agradable. Si hablas de un agradable sufrimiento, pues esto no puede ser. No hay sufrimiento por sí que sea agradable. Pues lo estamos juntando en el oxímoron. Si circula despacio no ocasionas muertes. Quiere decir que si circulas rápido puedes ocasionas muertes. Esto sería el lítotes. Luego recordar los niveles de expresión, que muchas veces estamos siempre en el realista, nunca pensamos en la simbología, en qué significa una cruz, qué significa una V, qué significa una X, qué significan las cosas. Hay cosas, como vimos en aquella interesante ponencia de Héctor Garrido, el director del CSIC, de fotografía del CSIC, pues que nos decía que las cosas son euclidianas, pero también son fractales. Un árbol es un eje, pero también es un árbol, y el árbol tiene muchas connotaciones para nosotros. Y una tumba tiene muchas connotaciones para nosotros, y una cueva tiene muchas connotaciones para nosotros. Y luego esa representación simbólica, pues por ponernos un ejemplo, si queremos hablar de la falsedad, pues podemos recurrir a las máscaras. Fijaos si hay cosas que pensar antes de hacer fotos. Porque tú cuando sales a hacer fotos, pues si no llevas una máscara, difícil va a ser que hagas una foto con máscaras. Te puedes ir a Venecia, que hay muchas. Pero si estamos en Alicante, más vale que te lleves un par de máscaras en el bolsillo. Bueno, seguimos explorando el flamenco y llegamos ya pues a lo que estaba guardando para el final, en aquella exploración, que es la parte más dramática, que es el ojo del miedo de alguien, un ser que sabe que va a morir y se nota, yo lo noto en ese ojo. Ese ojo me transmite que el animal o está sufriendo o va a morir. De hecho estaba muerto, pero muy recientemente muerto. Había muerto por la noche, seguramente pues por el frío. Pero bueno, igualmente hay composición. Se ha buscado cómo poner el ojo, porque a mí me costaba poco girar la cámara y haber creado una diagonal con esa parte de carúncula y de pluma, haber creado una diagonal. Lo he expresado así porque yo he querido, y seguramente otro autor lo hubiera expresado de otra manera, más dinámica, o como hubiera entendido que el espectador hubiera cogido mejor el concepto de muerte. Seguimos con estas figuras, que ya estamos acabando. Estas son las últimas, porque puede ser un poco pesado, pero bueno, hay que contarlas, porque son parte de la narrativa visual. La prosopografía es describir físicamente una persona, un animal, en base solamente a su aspecto exterior, a cómo es, a su morfología. La etopeya ya tiene connotaciones espirituales, internas, ya habla de carácter, personalidad. Es decir, que la foto nos debe reflejar si es una persona violenta, tranquila, amable, y todo esto se refuerza pues con la pose, con los ademanes, con el gesto. La topografía el retrato es ambos juntos, es decir, se entiende que una buena foto de retrato aúna esas cualidades externas de cómo es una persona con las cualidades interiores, que va a transmitirnos pues eso, cómo es esa persona o lo más posible de esa persona. La topografía ya permite describir paisajes, lugares físicos. Y finalmente la prosopopeya o personificación atribuiría cualidades humanas a animales, vegetales. Es decir, que si llegamos a ver pues en un animal una expresión de inteligencia, cualidades humanas, estamos hablando de prosopopeya. Igual veis las fotos muy simples, es posible, pero a mí todo esto me cuesta un montón hacerlo. Es decir, yo estoy allí en la playa con el flamenco, en las salinas con el flamenco muerto, pero también hay paisaje y está la torre y está el faro y hay nubes, y a mí ponerme a hacer estas líneas pues me cuesta un ratito pensarlo. Es decir, luego el resultado puede ser muy simple, pero allí te dejas llevar muchas veces por el lugar y quieres situar el hallazgo y ver dónde está el flamenco y qué ha pasado allí, y finalmente estas cosas a lo mejor no las ves y son las más estéticas que se podían hacer. Dejamos atrás el mensaje para entrar en la temática, en el tema, el de qué va a ir mi imagen, qué voy a contar con el lenguaje visual. Bueno, tenemos unas funciones, como la apelativa o conativa, que simplemente, bueno, que desde luego es inherente a la fotografía, que es la que
quiere provocar una reacción en el receptor del mensaje. O sea, quiere que el receptor del mensaje pues interactúe, muestre una opinión, exprese lo que siente cuando ve esa imagen. Sobre todo, como propongo en nuestro medio de comunicación visual, pues intentar transmitir aquellas acciones que apelan a la moral, que apelan a nuestra moral, para mejorar la humanidad o para mejorar el entorno. La fotografía de denuncia, la fotografía conservacionista, social, el intentar cambiar las realidades, el intentar que nuestra imagen conmueva conciencias y se provoque un cambio con esa forma de actuación que igual es insolidaria o podría mejorar. Bueno, fotografía nocturna, en la que predomina la técnica, sobre todo. Lo que más nos suele impactar es lo difícil que parece hacer estas imágenes, pues porque el fotógrafo es el que tiene que iluminar. Si veis, la iluminación es complicada. Está dada casi a 90 grados de la cámara, de forma que haya una diferencia tonal entre la pared que tenemos de frente, que está un poco más oscura, y las paredes laterales, que tienen otro tono distinto. Esa diferencia tonal nos resalta el volumen de la caseta. Están reforzando el volumen de la caseta. Si hubiera aplicado la misma intensidad de luz delante que en el lateral, pues serían iguales, sería una continuación. Parecería que están en un solo plano en vez de en dos, que hay una esquina que divide esos dos planos. Entonces, bueno, pues te enfrentas a una imagen en la cual la luz la pones tú, y ya hemos dicho, sin saber las cualidades de la luz, esto es muy difícil. No sabes dar luz suave, o no sabes direccionarla bien, o no sabes calcular la intensidad. Sin haber comprendido muy bien las cualidades de la luz, es muy difícil meterse en estos berenjenales. Luego, pues toda la complicación que tiene una exposición larga. Exposición larga, la cámara tiene que estar muy estable, aquello no se toca. Bueno, pues hay que tener cuidado. Tenemos la función representativa, que se llama referencial, representativa, denotativa, cognoscitiva, en la cual el contexto es muy relevante. El objeto de la imagen, la finalidad de la imagen es un hecho importante que ha sucedido. Pues el 15M, por ejemplo, están todos aquí en la calle, tal. Es una foto muy periodística, digamos muy de noticia, muy de suceso, de hecho. Y bueno, en cierta medida también está presente en los actos comunicativos. O sea, en una foto vamos a encontrar varias funciones de comunicación, de mensaje, varias. Pero siempre habrá una que sea un poco más predominante, que nos permita definirla un poco más. La función expresiva o emotiva, pues ya estamos hablando de subjetividades, es decir, ya estamos hablando de sentimientos, ya estamos dejando margen al receptor de la imagen para que piense si hay amor, hay odio, hay violencia, hay lo que sea. Estamos transmitiendo emociones. Bueno, una fotografía de una escultura, pero en vez de mostrar toda la escultura, hemos ido a hacer una extracción de aquella parte que era un poco más abstracta, pero que recogía el centro de interés. Quizá nos hemos dejado fuera el ojo de la persona, y el ojo pues también era importante porque trazaba una diagonal muy bien hecha hacia el pico del ave y la cabeza del ave. Pero parece que aquí la relación está más entre labios que entre vista, que entre ojos. Por si fijáis en el pico y en los labios, está ahí todo. El centro de interés es ese. Ahí está sucediendo algo. Y tal y como hemos visto antes, pues debíamos intentar reencuadrar esa imagen, recortarla en diagonal para procurar que el centro de interés sea mayor. Si realmente está ahí y hemos identificado que lo que queríamos contar es eso, saquemos eso lo más grande posible, de forma que no haya confusión por parte del espectador si era la luna, que aparece allí ribita, casi no se ve, ¿qué era? La nariz, la narizota esa con ese agujerote enorme. No, vamos a centrarnos muy bien en qué quiero transmitir, en ese beso entre las aves y el hombre, entre la naturaleza y el ser humano, que luego con un título adecuado pues puede cobrar otra dimensión, puede resultar mucho más expresiva de lo que yo pensaba. Bueno, y para acabar, pues la función poética o lúdica, que en fotografía sería la función estética. Todas estas plumas que hemos estado viendo, pues digamos que su mensaje o su función sería lúdica, poética, estética. No hay un mensaje a transmitir, no hay un hecho notorio, salvo que os he contado que ha muerto un flamenco, pero en la foto, si no te lo cuento, no lo ves. Entonces, pues ahí digamos que la función sería esta. Y la fática es bueno, una llamada de atención, está en todo mensaje, pero sería lo que desempeñamos, lo que conseguimos muchas veces cuando fotografiamos una señal que existe en el mundo real. Un cartel, un signo, una señal que nos llama muchísimo la atención y que va dirigido, parece, para que lo lea el espectador. Siempre que veamos un texto escrito en una foto, veis como nunca se quedan sin leer. En una foto, una señal con un texto,
Es lo primero que intentamos leer, y si hay que acercarse se acerca uno, pero nos llaman poderosamente la atención. Entendemos que hay ahí información interesante que ver. ¿Veis? Aquí podemos encontrar mensajes, pues la añoranza de la naturaleza en la ciudad. Hay un señor que vive en una ciudad que ya veis que está llena de pintadas, que está sucia, pero hay un señor que añora los amaneceres, los atardeceres, los pájaros volando, y se ha pintado su mundito ahí en la puerta de su garaje. Es curioso. Bien, bueno, de esto ya hemos hablado un poco. Digamos que tenemos esas funciones, van a estar predominantes en la imagen, varias de ellas van a estar presentes, pero habrá una por la cual nos tengamos que decantar como dominante. Si es simplemente estética o si es fática, o en fin, qué tipo de imágenes, qué tipo de mensaje transmite. ¿Veis? En este caso pues son estéticas. En naturaleza muchas veces hacemos estética, salvo que pensemos y que salgamos con un objetivo de esforzarnos en narrativa visual y de expresar un mensaje, acabaremos ahí.